Félix Callejo afrontó la adversidad desde muy joven con entusiasmo y coraje. De padre y de abuelo vinateros, durante muchos años trabajó como comerciante de grano y de vino en Sotillo de la Ribera, pero siempre albergó la ilusión de que algún día fundaría su propia bodega. El empujón llegó con su esposa Pilar, con la que formó su proyecto de vida, y en 1989 levantaron su bodega familiar. Hoy sus hijos Beatriz, Noelia, Cristina y José Félix son los encargados de representar los vinos de Sotillo de la Ribera, de sus suelos y de sus parajes por todo el mundo. El respeto por su entorno les llevó hace 20 años a trabajar sus viñedos bajo los criterios de la agricultura ecológica, siendo una de las bodegas pioneras en aplicar estos principios en la Ribera del Duero. Hoy nos acompaña Noelia Callejo en Una cita con Ribera. Noelia Callejo, bienvenida a Una cita con Ribera. Muchas gracias, Rubén. Bueno, la vuestra es la segunda generación que se dedica a elaborar vino. Son algo más de 3 décadas desde que vuestros padres fundaron la bodega Félix Callejo. Pero al menos que sepamos, vuestro bisabuelo ya era viticultor y vuestro abuelo paterno, corredor de vinos aquí en Sotillo de la Ribera. Supongo que vuestro padre os habrá contado innumerables anécdotas relacionadas con el mundo del vino. Quizás podríamos empezar contando alguna de ellas. Vamos a empezar por aquí. No sé, ¿qué os ha contado vuestro padre de su infancia, su juventud, cuando el vino de Sotillo no estaba parado en la denominación de origen, cuando se vendía a granel? Solamente sepas, no sé, os haya contado algo relacionado. Sí, pues mi padre, claro, la familia de mi padre viene de Sotillo desde hace muchos años, ¿no? Y tanto su padre como su abuelo ya se dedicaban a ser, como tú has dicho, corredores de vino, ¿no? Entonces, bueno, ellos se dedicaban, cada familia hacía su propio vino, en función de los majuelos que tenían, pues hacía una cuba, 2 cubas, ¿no? Porque las bodegas se compartían y estaban los sitios de cada, pues el sitio de una cuba, pues eso era la familia no sé qué, ¿no? Entonces mi bisabuelo y mi abuelo se dedicaban un poco a juntar partidas. Sí, porque hacían vino para ellos, pero luego digamos, tenían un excedente. Eso es. Ellos hacían su propio vino de su producción, pero ellos se dedicaban, cuando venían compradores, eran como los intermediarios. Entonces se dedicaban a probar partidas pues de cubas, ¿no? Como los negocian en Bilbao. Sí, bueno, un negocian, pero a sotillano, a los sotillanos. Aquí se han llamado toda la vida corredores de vino, sí. Y luego, en función de si les gustaba más o menos, bueno, pues hacían partidas y se vendían en cántaras, ¿no? Ajá. Y eso pues lo heredó mi padre. Y luego también ocurrió que mi padre se quedó muy joven sin padre, cuando tenía 16 años. Y él es el pequeño de 5 chicas. Entonces tenía un poco en aquella época, que era una sociedad un poco más... ¿no? ¿De aquella manera? Sí, sí. No se puede juzgar ahora tampoco. Sí, era así. Pues mis tías se dedicaban a la costura porque eran modistas y mi padre, digamos que tuvo que recoger el peso del negocio de su padre, ¿no? De su padre Félix, que también se llama. Y bueno, pues él tuvo que desde los 16 años un poco ganarse la vida, ¿no? Buscarse la vida. Y historias hay muchas, porque él también se dedicó al cereal, porque aquí no hay que olvidarse que el cereal y la viña siempre ha ido de la mano, siempre, ¿no? Y más en una época en la que aquí se empezó a arrancar mucho viñedo en los años 70 y había mucho cereal. Y él se dedicaba también a vender cereal, pues sobre todo por la parte norte de España. Ajá. Y nos ha contado historias porque mi padre iba siempre con una Vespa. Siempre iba en moto, porque al principio no tenía mucho, ¿no? Y hacía muchos viajes al norte de España, pero en Vespa. Y bueno, pues muchas historias, sí. Bueno. O sea que tu padre era motero, un adelantado. Es motero, sí, es motero. Y lo hemos heredado, algunos de nosotros lo hemos heredado. Ajá. Qué bueno. No sé, y vosotros, yo supongo que también tendréis algún recuerdo, alguna anécdota, porque os habéis criado entre barricas y viñedo. No sé si hay alguna que quieras compartir con nosotros. Pues aquí de la bodega, pues muchísimas, porque, bueno, yo por ejemplo, yo soy la pequeña de los 5 hermanos
Y cuando mi padre empezó la bodega, pues yo tenía unos 8 años más o menos. Y yo recuerdo de estar aquí siempre, siempre. Pues como ahora hacen mis sobrinos, que están por aquí pues, trasteando, ¿no? Y preguntando y probando y no sé qué, pues yo hacía eso. Y pues yo recuerdo al principio que comprábamos la uva aquí a viticultores, antes de abastecernos solo con nuestro propio viñedo, pues yo recuerdo de ver a un viticultor que pues tenía 4 majuelillos y le comprábamos la uva. Y venía aquí a la bodega pues lo normal era venir con pues un tractor, su remolque, ¿no? Y él venía con un pascualín, ¿no? Sí. Y un remolquillo pues muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y claro, pues teníamos cachondeo con él porque claro, pues venía en aquella época que... Lo mismo luego venía aquí y se veía más vino del que traía. Pues hombre, le gustaba, eso sí, le gustaba. Pero era muy gracioso porque claro, en aquella época cuando mi padre empezó tenía una tolva y se descargaba en la tolva. Entonces claro, cuando llegaban a mí me impresionaban los remolques que venían grandes y de repente caía todos los racimos de golpe, ¿no? Y claro, él llegaba poquito a poquito con, ¿no?, su remolquillo pequeñito y teníamos cachondeo porque decíamos, bueno, que nos vas a atascar la tolva. Y bueno, pues muchas anécdotas. Bueno, y a ti me imagino que desde entonces ya te gustaría pues todo el tema de la maquinaria, los tractores. Ahora ya tenemos canales de YouTube y los chavales se vuelven locos con los tractores. Sí. Pero bueno, tú lo veías en directo, ¿no? Sí, yo además que he sido me ha encantado esas cosas, ¿no? Tractores, estar por ahí trasteando. Sí. ¿Tú no tuviste muy claro desde el principio que terminarías trabajando en el... Pues yo tenía muy claro que me gustaba mucho la agricultura y o sea, todo lo que conlleva el vino, ¿no? Mucho la viticultura, el campo, me encanta, siempre me gustó. Me iba con mi padre cuando tenía que cosechar o cosas así, me iba con él, en el tractor, siempre me gustó, sí. Tampoco lo tenía clarísimo, ¿no? Pero era algo que me gustaba, disfrutaba y disfruto. Bueno, en 1989 llega el primer vino de Félix Callejo, pero para haber materializado este proyecto, la vida de vuestro padre, como ya comentabas, os dio muchas vueltas, ¿no? Nos consta que Félix por entonces era un tío muy echado para adelante, ¿no? Que su ilusión era construir una pista para aviones. Esto es tremendo, me tienes que contar algo de esto. Sin embargo, cambió los vuelos por los suelos. Nos gustaría saber cómo se fraguó el proyecto de Félix Callejo y que nos cuentes eso que nos parece muy chocante, ¿no? Sí, pues mis padres, porque al final es un proyecto que comenzaron mis padres y al final cuando son proyectos familiares, proyectos que partes de nada, de cero, ¿no? Pues son proyectos de vida al final, se convierten en tu vida. No es, bueno, me dedico a esto y mi vida familiar, no, es un proyecto de vida. Y es un proyecto de vida que iniciaron mis padres, tanto mi madre Pilar como mi padre Félix. Y mi padre se dedicaba, pues tenía su viñedo y también tenía, pues comercializaba cereal, que hacía compraventa y era almacenista también. Y llegó un momento que él siempre tuvo esa ilusión de poder hacer su propio vino. Y ya a finales de los 70 pues, tenía esa inquietud, ¿no? En los 80 también, pero claro, no podemos olvidar que también en España, en qué época no ha habido casi crisis, ¿no? Siempre había, ¿no? Nunca era buen momento, digamos, ¿no? Por las circunstancias o lo que fuera. Y finalmente ya también con el empuje que se dio en el 82 al crearse la denominación, pues yo creo que mis padres ya lo tuvieron un poco más claro y decidieron seguir hacia adelante, ¿no? Y finalmente en el año 89 se abrieron las puertas de la bodega. Bueno, pero ¿cómo fue eso que me gustaría que me contases? ¿Cómo fue eso de cambiar la Vespa por un avión? Pues mi padre siempre ha sido una persona muy, bueno, pues sí, muy echado para adelante, no ha tenido complejos en eso, ¿no? Y mi padre se sacó en los años 80, se sacó la licencia de piloto privado en el aeródromo de Burgos, de Cuatro Vientos. Pues porque, oye, es un chico de pueblo, le apetecía aprender a volar, ¿no? ¿Por qué no? Y, para llegar más lejos. Bueno, siempre tuvo esas inquietudes, ¿no? Pues con la moto, con las avionetas, siempre, ¿no? Y bueno, pues él se lanzó.
y tomaba clases en Burgos. Yo era un bebé, hay alguna foto por ahí, yo era un bebé cuando le íbamos a ver a Burgos, ¿no? Y él hacía las clases, las prácticas, las hacía por aquí también, ¿no? Y en una de esos vuelos, pues tiene una tierra, una finca en el páramo, en la parte alta de aquí de Sotillo, que es una tierra que él la usaba para cerear, ¿no? Y es bastante larga y como está en el páramo y está en el borde del páramo es bastante plana. Entonces, pues bueno, como la vio desde arriba y los páramos son blancos, pues se ve perfectamente, ¿no? La forma. Pues él, yo creo que pues dijo, pues mira, ya sé lo que voy a hacer, la voy a alisar un poquito más, ¿no? Y así yo, pues los sábados o cuando vaya a hacer las pruebas, las prácticas, ¿no? Pues luego aterrizo aquí, ¿no? Voy a comer con mis hijos, con mi familia y luego me vuelvo a Burgos, ¿no? ¿Sería la finca Valderroble? Es finca Valderroble, sí, porque tiempo después nosotros hemos puesto un viñedo, ¿no? Y es un vino de parcela, porque solo se elabora con esa parcela, ¿no? Entonces él tuvo esa ilusión y ya te digo que él, pues... ¿Pero al final construyó la pista o lo construyó? Pues trajo las máquinas y todo, pero claro, en los años 80 en un pueblo. Bueno, pues no... Yo, es de suponer, ¿no? O no, nos lo imaginamos, ¿no? Que vuestra madre Pilar, de profesión maestra además, tuvo que ser no solamente un apoyo muy importante, porque para andar por las nubes, más importante que aprender a volar es que te enseñen a aterrizar y poner los pies en el suelo, ¿no? No sé, ¿cómo llevó ese carácter intrépido de vuestro padre? Pues mi madre, que ha sido maestra, fue maestra de aquí, de Sotillo, y nos dio clase a todos, a los 5. Pues no podía tener mejor nombre que llamarse Pilar, porque Pilar al final hace alusión a un apoyo, ¿no? Y para nosotros, y para mi padre sobre todo, pues ha sido un apoyo constante, ¿no? Porque, pues eso, mi padre siempre ha sido una persona muy emprendedora, ¿no? Y hay veces... Quizá lo bueno de mi padre es que no ha tenido esos miedos, esos complejos, ¿no? Pero claro, siempre... Bueno, no ha tenido ningún complejo. Siempre tienes que tener una persona al lado que también te valore, ¿no? otras cosas, ¿no? Y mi madre pues ha sido fundamental. Y luego ella es maestra, entonces toda esa faceta didáctica de mostrarle cosas, porque mi padre nunca no estudió nada. Fue a la escuela hasta los 14, pero claro, justo murió su padre y mi padre no ha ido a la escuela para nada, o sea, no, pero se ha dejado enseñar, ¿no? O si algo le ha podido aportar mi madre, pues lo hacía, ¿no? Para ayudarle en sus proyectos. Se han complementado estupendamente. Sí. Y tuvieron que hacerlo muy bien, porque os transmitieron no solamente la pasión por la tierra y por el viñedo, también el espíritu aventurero y la necesidad de que viajaréis ligeros de equipaje, pero con la cabeza muy bien amueblada, que por ahí yo supongo que tiene que ver mucho tu madre. No sé, me gustaría ahora saber, vosotros, 4 de vosotros de la familia, de los hijos, trabajáis aquí en la bodega. Pero además os habéis esforzado en recibir una estupenda formación para llegar mucho más lejos. Cuéntame brevemente tu trayectoria, la trayectoria de tu hermano, también cómo Cristina y Beatriz, qué roles tienen aquí en la bodega, cómo han encajado. Un poco contarme cómo es una empresa familiar como la vuestra y cómo encajáis todos en la empresa. Pues bueno, mi padre comenzó como en el año 89, ¿no? Y la primera en incorporarse es mi hermana mayor, que es Cristina, que ella hizo un estudio administrativo para bueno, ayudarle, ¿no? en esa tarea, ¿no? Y fue la primera que se incorporó. Entró en la oficina, entonces, imagino. Sí, lo que pasa es que también con una labor muy comercial, porque ella
y hace exportación, ¿no? Porque desde un primer momento mi padre tuvo claro la exportación, ¿no? Y fue una época también, los 90, que se potenció mucho desde aquí, desde Castilla y León. Y tuvo esa faceta también mi hermana, ¿no? Luego se incorporó José Félix, que es enólogo, después Beatriz y la última yo, ¿no? Beatriz también en una parte administrativa y José Félix y yo como enólogos de la propiedad. Bueno, porque en vuestro caso además también habéis viajado mucho, tenéis una experiencia en varios países bastante dilatada, trabajando además con grandes viticultores y grandes enólogos. Cuéntanos un poco también tu Sí, algo que ha sido fundamental para nosotros como segunda generación fue poder tener otras experiencias en otros países y en otras bodegas, en otros viñedos del mundo. Es fundamental porque al final hemos crecido aquí y solo hemos conocido esto, ¿no? Entonces para nosotros era fundamental salir fuera y ver otras cosas. Mi hermano tuvo la oportunidad de trabajar en Petrus, en Francia, después trabajó en Torres, en Chile, y luego ya en el año 2000 se incorpora como enólogo a la bodega, ¿no? Y eso marcó un antes y un después, todo eso, porque cuando mi hermano se incorpora en el año 2000 decide cambiar todo el manejo de viñedo y comenzar a trabajar en ecológico. O sea que ya en el año 2000 comenzamos a trabajar en ecológico. Y bueno, eso es fruto de las experiencias fuera, que te abre mucho más, te abre la mente y más allá de aprender técnicas o cosas concretas, ¿no? Lo que aprendes es a valorar el territorio, aprendes a valorar tu paisaje, porque cuando vuelves, a mí me pasó, yo estudié en Tarragona en enología y después fui a California, a una bodega pequeñita que se llama Araujo. Hice allí una vendimia y luego me gustó tanto que hice otra, o sea que hice 2 veces, estuve 2 veces en California. Y luego trabajé en Cobos, en Argentina, en Mendoza. Entonces a mí, vamos, y a mi hermano le ha pasado lo mismo, o sea, más allá de las técnicas, que aprendes muchísimo, porque aprendes formas de hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿no? De otras maneras, ¿no? Y sobre todo viéndolo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Alejarte un poquito a lo mejor del territorio te hace valorarlo cuando vuelves. Sí, porque cuando vuelves, o sea, un paisaje que has visto desde que eres niño, desde que eres niña, cambia por completo. Cambia, o sea, de repente descubres la grandeza de tu paisaje. Es increíble. Y además, para el que no lo conozca y que nos esté viendo, recomiendo que venga aquí a Sotillo de la Ribera porque es uno de los paisajes más increíbles, no solamente de la Denominación de Origen Ribera del Duero, sino también de España. Sí, pues al final es una cosa que nos pasa a los castellanos. Yo creo que somos, no presumimos mucho de nuestro paisaje, y nuestro paisaje, ya solo con la austeridad que a veces hay en los páramos, que son páramos que casi no hay ni un árbol, ¿no? Pero esa austeridad es preciosa. Y hay que valorar cada paisaje, ¿no? Y es lo que te decía, cuando hemos vuelto, pues hemos empezado a darnos cuenta del territorio, del entorno donde estamos y a valorarlo muchísimo, claro. ¿Y qué pensáis que ha cambiado en Félix Callejo con vosotros cuando os habéis incorporado? ¿Cómo eran los vinos de antes y cómo son los vinos de ahora? Pues yo pienso que al final esto en una empresa familiar, bueno, en una bodega familiar, pues es una evolución natural que parte desde el padre de mi padre, ¿no? Por ejemplo, que él también, la visión de mi abuelo Félix sería totalmente distinta a la visión de mi padre Félix, ¿no? Y eso es algo que es natural. Y al final, más allá de cambiar, de que hemos cambiado, hemos ido evolucionando y lo que hemos hecho quizás, o lo que estamos haciendo, es una vuelta al origen.
es una vuelta a Sotillo, a centrarnos en Sotillo de la Ribera, porque antiguamente se hacían todos los vinos de Ribera del Duero, se conocían por los vinos de los pueblos, como vinos de municipio, porque los vinos tenían fama no por el productor, te hablo de antes de la denominación. Sotillo tiene una historia tenía fama por los pueblos. Entonces, el pueblo de Sotillo tenía fama porque los vinos eran de tal manera, el pueblo de Quintana tenía fama porque los vinos eran de tal. Aquí nos consta que tenemos un archivo desde 1580 aquí en el ayuntamiento que nos habla de la producción del vino, que no solamente era en cantidad, que se producía muchísima cantidad de uva, sino además que efectivamente eran muy conocidos los vinos de Sotillo de la Ribera, pero desde hace ya tiempos inmemoriales. Claro, se conocían en aquella época por los pueblos, porque cada pueblo al final se elaboraba muy conjuntamente, entonces eran características, pues eso, pues los vinos de la Horra tenían este tipo de sabor o esta característica, ¿no? O eran fuertes, o eran no sé qué, o ácidos, porque al final la gente elaboraba todo en Sotillo, ¿no? No sé, un poquito no sé, cómo han cambiado estos vinos, porque me imagino que tu padre empezó elaborando pues esos jóvenes, esos crianzas, y ahora estamos viendo que vosotros un poco habéis cambiado toda esa nomenclatura y estáis apostando un poco por los vinos de paraje. Si quieres vamos ya hablando de los vinos que tenemos aquí, no les tenemos cuadros en cámara, pero si quieres los vas cogiendo y vamos hablando un poco de ellos. Podemos empezar, pues no sé, si quieres empezamos por el Finca Val del Roble. Sí, por ponerlo un poco en situación, nosotros lo que hacemos ahora, lo que venimos haciendo es centrarnos mucho en Sotillo. La bodega está formada por 27 parcelas distribuidas que forman 54,8 hectáreas de viñedo, y solo trabajamos con nuestro viñedo en propiedad, ¿no? Todo lo trabajamos en ecológico, y al final cada paraje, cada parcela tiene una característica singular. Y lo que hemos hecho es adaptarnos a las viñas, ¿no? Y de ahí sacar los distintos vinos, ¿no? Entonces partimos, por ejemplo, con Finca Val del Roble, que es un vino de parcela, porque es un vino que sale de una sola parcela, que es Finca Val del Roble, ¿no? Aquí tenemos la pista. Y aquí es donde mi padre quería hacer la pista de aterrizaje con su manga de viento y bueno. Y aquí está en el páramo, a 930 metros, es de los viñedos más altos que tenemos, y tenemos un cupás de Tempranillo, Tinto Fino y Merlot. Entonces, llevado al extremo, porque es un 25% de Merlot, ¿no? Todos salen, como tú bien decías, todos salen como cosechas. No trabajamos esa nomenclatura ni de crianzas ni de reservas, y al final nos centramos mucho en qué es lo que nos pide cada viña, ¿no? Y cada vino. Por ejemplo, en Parajes de Callejo, Parajes es una colección de viñas situadas en suelos franco-arcillosos que están a una altura media de unos 890, 900 metros. Porque aquí en Sotillo. De la Ribera, además tenéis una cantidad de suelos impresionantes, diferentes. Partimos desde las zonas más bajas, que son unos 830 metros, que son muy arcillosos, y a medida que vamos subiendo en el perfil, bueno, hasta llegar a los páramos, ¿no? Que son 930 metros, ¿no? Y aquí es una colección de suelos así franco-arcillosos, ¿no? Y aquí añadimos un 5% de albillo mayor. Cofermenta, durante la fermentación, cofermenta el albillo mayor. ¿Qué le aporta el albillo mayor a una uva blanca a un tinto como este? Pues el albillo mayor, que antes, que en los viñedos viejos siempre estaba mezclada, antes se hacían vinos de viña, porque cuando se iba a vendimiar, se vendimiaba la viña y todo iba al lagar. Pues yo no me imagino a mi abuelo probando la pulpa y no, esta hay que esperar una semana. Se vendimiaba todo y todo iba al lagar. Entonces, claro, salían vinos muy claros, más claretes, que eran los vinos claretes, porque casi no se hacían tintos, por lo menos aquí en Sotillo. Se hacían vinos más del año, más claretes, ¿no? Entonces salía no tan tintados porque se mezclaba con la uva blanca. Y aquí decidimos hacerlo cofermentando la tinto fino con el albillo mayor en un 5%. Entonces fermenta la piel del blanco y la piel del tinto, fermenta junto.
y le aporta mucha frescura, le relaja mucho la tinto fino y potencia mucho esa buena acidez que tenemos en estas zonas altas, ¿no? O sea que le va muy bien. Y el clarete de toda la vida sería el de Viña Pilar, ¿no? Y el clarete sería Viña Pilar. Aquí sí que tenemos más aportación de albillo, supongo. Aquí es un 50% de albillo y un 50% de tinto fino, ¿no? Se llama Pilar como en nuestra homenaje madre. a la matriarca, Sí, ¿no? sí. Es una viña que no existe físicamente, ¿no? Pero es una viña que es como la nuestra particular, ¿no? La tenéis en vuestro corazón. Eso es, porque es muy importante para nosotros. Sí. Bueno, y tenemos también el del patriarca. ¿Qué diferencia tenemos? Y tenemos Félix Callejo, que esta es una... Vaya foto bonita. Sí, esta es una foto de mi padre cuando era pues bien jovencito. Aquí tendría 20 y pocos años, en los años 60 aquí en Sotillo. Y esta es una edición muy limitada, hacemos depende de añadas, unas 2.000, 1.500 botellas, y es una colección de tinto fino única y exclusivamente de suelos calizos, que son suelos muy pobres, suelen estar en las partes más altas y dan un tinto fino, bueno, pues con una capacidad de envejecimiento bestial, ¿no? Y una finura, un tanino súper fino, ¿no? O sea que... Y vaya foto bonita la de tu padre en la bicicleta que cambiaría por la avispa en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, Esta foto seguro que tiene una historia detrás. Pues bueno, es una foto que se le harían cuando eran las fiestas de Sotillo, y porque va con traje, va con corbata, o sea que era un día especial, ¿no? Iba de domingo. Y bueno, significativa porque representa mucho el espíritu de él. Va montado en la bicicleta hacia atrás, o sea, está montado en el manillar y va hacia atrás. O sea, que siempre estaba haciendo, ¿no? Cosas así, ¿no? Y bueno, pues es muy significativa de este vino que también decidimos ponerle su nombre, ¿no? Bueno, y tenemos también un blanco que hemos dejado para el final, el Lebrero, uno de los mejores ponentes del potencial del albillo mayor en la Ribera del Duero. Dicen que es una variedad muy difícil, pero que si la trabajas mucho y bien, da unos resultados tan asombrosos y estupendos como en este caso, ¿no? ¿Cómo has conseguido este vino, Noelia? El Lebrero, Félix Callejo. Pues bueno, nosotros, mi hermano y yo, cuando hemos trabajado fuera, hemos tenido experiencias haciendo vinos blancos y haciendo siempre vinos blancos de guarda. Y siempre hemos tenido la inquietud de elaborar nuestro propio vino blanco. Y bueno, ya en el 2005, 2006 ya empezamos a pensarlo, ¿no? Y finalmente en el 2009 hicimos una recuperación de albillo y plantamos la viña, que es el Lebrero, porque es de un solo viñedo que está en un páramo de aquí de Sotillo a 920 metros de altitud. Son suelos calizos, muy pedregosos, muy pobres, fondos muy calizos con partes de arenas calcáreas, y le da mucha complejidad. Y bueno, la albillo mayor es una variedad autóctona de aquí de Ribera del Duero, siempre ha estado aquí, ¿no? Siempre. Y para nosotros era muy importante reivindicar ese protagonismo y hacer un vino blanco con esa capacidad de guarda, porque creemos que es una variedad que tiene el prestigio. Bueno, yo creo que no hace falta ni justificarlo. La albillo mayor es una gran variedad y solo con ese trabajo tan meticuloso en la viña, con muy poquita cantidad para controlar muy bien ese vigor. Trabajamos con cubiertas vegetales para controlarlo, y teniendo esa cantidad justa, una vez que llega aquí a bodega se trabaja con maceraciones peliculares para captar todos los aromas primarios de la piel, y luego pasa a huevo de hormigón y barrica de roble francés, barrica grande para no maderizar, y un trabajo de Elías, ¿no? Al final todo el secreto está en ese trabajo que se ha hecho durante todo el año en la viña. Todo lo que me estás contando es para darle una boca que tiene este vino, es espectacular, no solo aromáticamente es impresionante, sino que la boca es una maravilla. Sí, luego en la altitud, estos 920 metros le marca mucho porque mantiene muy bien la acidez. Y estamos hablando que generalmente en las vendimias empezamos con los tintos
de las zonas de arenas, de las zonas de pinos, y a la semana seguimos con el lebrero. O sea bueno, que... y hemos hablado de los 5 vinos que tenemos aquí, pero tenemos alguno más. ¿Qué le dirías a todas esas personas que hablan del carácter monolítico de la Ribera del Duero, viendo lo que hemos visto ya ahora? Pues bueno, nosotros consideramos que la Ribera del Duero es tan diversa y es la realidad. Creo que hay que reivindicar la diversidad de Ribera del Duero, de cada paisaje, de cada pueblo, de cada suelo, las altitudes. Aquí nosotros, desde el páramo del Lebrero, donde está el Lebrero, se ve. Nosotros estamos en el borde norte de Ribera del Duero y justo desde esa viña se ve el borde sur, que sería Fuente Nebro, ¿no? Porque se ven los molinos y se ve el otro lado de Ribera. Y es tan distinto a esta zona de aquí. Pero bueno, tan distinto como puede ser el pueblo de La Horra, que está aquí al lado, sí. o los pueblos, o Gumiel, o Quintana, ¿no? O sea, hay muchísima diversidad. Creo que lo que sí que algo que mi hermano y yo tenemos muy claro es que no hay que tener ese miedo a expresar esa diversidad, porque es posible. Nosotros que trabajamos pues, con Albillo, con la Merlot, ahora hemos empezado con Garnacha, hay un mundo de posibilidades aquí en Ribera del Duero, ¿no? Pero inmenso, inmenso. Y vamos a reivindicar también, porque hay muchos otros pueblos y muchas otras zonas que se conocen muy bien, vamos a reivindicar también Sotillo de la Ribera, que es un sitio espectacular y además con apellido de Ribera. Sí, es el único que se apellida Ribera, sí, es verdad. Bueno, y ya para terminar, no sé, ¿qué le pide la gran familia de Félix y Pilar al futuro? ¿Algún proyecto que esté por venir o, no sé, algún otro sueño que materializar? Bueno, pues... La pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje. Bueno, proyectos tenemos en mente siempre, y estamos haciendo cosas y actualmente estamos haciendo cosas muy interesantes. Este año, por ejemplo, hemos empezado a hacer maceraciones con el Albillo, exactamente igual que en tinto. Algo que siempre no se puede, una vez que llega el blanco hay que prensar. Bueno, pues ¿algún vino naranja? No es naranja. Si realmente es la misma fermentación que en tinto, lo que pasa que en el blanco, con las pieles del blanco. Y bueno, pues eso es algo que hemos empezado. Hay otros proyectitos que bueno, ya veremos ya se irán viendo más adelante, pero siempre hay cosas. O sea, que lo que estáis ahora es experimentando. Hay un montón de cosas. Sí, porque al final nosotros cuando empezamos con el blanco sí que es verdad que se nos abrió un mundo, es como que se abrió una ventana y entró un aire fresco impresionante, porque de repente descubrimos un mundo inmenso, ¿no? Inmenso de posibilidades, ¿no? Y bueno, visto está que también se puede hacer con los tintos, ¿no? Bajando, siendo mucho más respetuosos con lo que tenemos en la viña, no marcándolos tantos con esa madera tan agresiva que a veces hemos pecado, y dejándolos muy frescos, muy auténticos, muy representativos de aquí, de Sotillo de la Ribera, ¿no? Del paisaje que hay aquí. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Noelia, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.